ese tipo de normativas ya están vigentes. Vamos a hablar con Matías Cremonte, es presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, asesor del Sindicato de Aceiteros y también asesor de la Asociación de Trabajadores del Estado a nivel nacional. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Mi nombre es Gabriel Morini, estamos en No Corras, que es un programa que sale en los medios de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo andás? Buen día. Buen día, muy bien, gracias. Bueno, contanos un poco, a tu criterio, cuáles son los principales puntos que en definitiva dañan las posibilidades, el horizonte de derechos laborales en la República Argentina hoy por hoy. Todos, de la ley todos, o sea, del capítulo laboral, de la ley basis, todos los artículos y cada uno de ellos implican una pérdida de derechos para las personas que trabajan. Es importante esto que decís, perdón, te interrumpo, Matías, pero no hay un artículo que uno pueda encontrarle un viso positivo para un trabajador o una trabajadora. No, lo interesante es que esto no lo discute nadie, ni siquiera los promotores de esta reforma dicen que es bueno para las personas que trabajan, nadie plantea esto. Lo que plantean en todo caso es que esa es la forma, es el camino para garantizar luego el crecimiento económico, el crecimiento del empleo registrado, es decir, es un pasaporte al bienestar futuro de la economía y del sistema en general. Y lo que está demostrado es que esto no es así, ni en Argentina ni en el mundo nunca ocurrió esto. Cada vez que hubo una reforma laboral de estas características regresivas, el resultado fue que todos esos indicadores económicos y sociales empeoraron. Y no lo digo solo porque, bueno, comparemos con los 90 en Argentina, que efectivamente ocurrió eso. Algunas de las reformas laborales de Menem tuvieron como fundamentos casi textualmente las mismas palabras. Decía, es necesario modernizar las relaciones laborales, decía Menem en aquel momento, y terminamos con casi un 25% de desempleo, y con los niveles de empleo además no registrados que nunca se detuvieron. Pero también en el mundo. La OIT encargó en su momento, en el 2015, para analizar los efectos de la crisis del 2008, un estudio general sobre todas las reformas legislativas en el mundo, y en estos países desarrollados, menos desarrollados, todos los continentes, y concluyó que en ninguno, analizó 63 casos, en ninguno el resultado de esa reforma laboral regresiva fue un beneficio económico para el país o para la economía en general. En todo fue peor. Es decir que, además de que es un problema, o mejor dicho, un perjuicio para todas las personas que trabajan porque les restan derechos, tampoco va a tener ese final virtuoso que se plantea como fundamento. La verdad es que en términos históricos, Matías, desmentime si no es así, con esas leyes que ellos dicen, que permanentemente demonizaron, se creó más empleo que en periodos de leyes mucho más flexibles y demoledoras para los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Digo, la recuperación económica de la Argentina, esa Argentina que crecía a tasas chinas, entre el año 2004 y el año 2009, tenía, por ejemplo, doble indemnización, ¿no? Sí, sí. De todos modos, yo creo que la conclusión de esto, o sea, seguramente uno puede, digamos, analizando, contrastando la legislación vigente, va a encontrar periodos de crecimiento económico y de empleo con esta misma legislación laboral que existía antes de ser reformada, que supuestamente era vetusta, antigua, etcétera. Es decir, ahí coincido con lo que vos planteás. Pero también periodos malos tuvieron la misma legislación. Pero yo creo que la conclusión, digamos, es que la legislación laboral es inocua para el crecimiento económico, para el crecimiento del empleo. Lo que determina justamente es la política económica que implemente un gobierno. La legislación laboral en eso no va a influir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Matías. Celina, Harry te saluda. Preguntarte por lo que, bueno, en esta parte que se comenzó a reglamentar de la ley hay un gran apartado que tiene que ver con el empleo público, ¿no? Incluso Sturzenegger tuiteaba ayer y decía, bueno, esta intención anti-ñoquis, ¿no? Porque además hay como toda
una cuestión de estigmatización a los trabajadores y trabajadoras del Estado. ¿Cuáles son los cambios o las modificaciones que esta reglamentación introduce? Es gravísimo, Celina. Yo te diría que no solo por la reglamentación, sino la propia ley bases, terminó con la estabilidad del empleo público. Ustedes saben que la Constitución Nacional, el artículo 14 bis, garantiza a los empleados y empleadas del Estado el derecho a la estabilidad, sí. Que es una protección más fuerte que la que tienen los empleados del sector privado, que tienen lo que la Constitución consigna como protección contra el despido arbitrario. Y finalmente la ley lo tradujo en la indemnización famosa por despido sin causa. Pero en el empleo público, por distintas razones, pero entre otras cosas, porque cada gobierno que llegaba, estamos hablando de una reforma de 1957, cada gobierno que asumía hasta entonces tenía la tendencia a producir despidos masivos porque consideraba que los empleados pertenecían a otro partido y quería poner a los de su partido. Claro. Entonces, para terminar con eso, se garantizó la estabilidad. Bueno, esta reforma lo que plantea es que si un funcionario o si el gobierno, digamos, a cargo del Estado, considera que en determinado organismo la dotación debe ser menor que la que es, sin más fundamento que el arbitrario, ¿no? A esos que sobran, entre comillas, para ellos, se los puede despedir e indemnizar como si fueran empleados del sector privado y desaparece su derecho a la estabilidad. Eso es gravísimo y por supuesto es inconstitucional. Una ley no puede ir en contra de lo que establece la Constitución Nacional, y en este caso eso es muy claro. ¿Qué tal, Matías? Buen día. Eduardo Espínola te saluda. Pensaba en el concepto de modernización, ¿no? Uno podría pensar que es necesario, digamos, ir haciendo modificaciones que modernice, pero ¿por qué siempre la modernización en relación al trabajo implica la quita de derechos? En este caso es hasta paradójico, porque uno de los aspectos, por mencionar alguno y vincularlo con tu pregunta, de la reforma laboral, plantea la deslaboralización del contrato de trabajo. Aquello de que lo que antes era un fraude laboral, es decir, contratar a alguien pero decirle, mira, no te registro como trabajador, vos hacemos una factura a fin de mes, ¿no? El monotributista, es una ilegalidad, es un fraude. Normalmente en la justicia luego podía determinar que había una relación laboral, y la ley presumía que había una relación laboral ahí. Bueno, la reforma ahora plantea que no, que en ese caso lo que rige es el Código Civil, como entre dos personas iguales, incluso entre podríamos decir, un emprendedor, no un trabajador, y ya no rige el derecho del trabajo. Entonces, eso es lo que existía antes de que exista el derecho del trabajo. Entonces, no es modernizar, es volver al siglo XIX, a principios del siglo XX, cuando no existía el derecho del trabajo. Ahora, Matías, ¿esto va a concluir en acciones? ¿Se puede hacer algún tipo de acción contra el Estado o el gobierno en este caso, digo, a partir de todas estas medidas laborales? Seguramente, en el caso de la estabilidad del empleo público, bueno, habrá que ver los sindicatos que pueden plantear. Pero cada uno de los aspectos de la reforma laboral va a ser cuestionado, en principio de manera individual, por cada trabajador afectado, cuando lo afecte directamente, ¿no? Cuando despidan a un trabajador después de estar 11 meses cumpliendo con sus obligaciones, demostrando que es un buen empleado, y le digan, no, acá terminó tu periodo de prueba, ese trabajador, y no lo indemnicen, el trabajador va a cuestionar que el periodo de prueba se haya extendido de 3 meses a 12. Y así con cada uno de los aspectos de la ley. Y es probable, habrá que ver, esto lleva mucho tiempo, que esta ley entonces comience a ser declarada inconstitucional en cada uno de sus aspectos, en casos individuales. Y finalmente lo determinará la Corte Suprema, que no va a pasar ni hoy ni mañana, puede tardar muchos años. No, y además creo que hasta hay como cierta desinformación, que quizás no hay una mayoría que conozca puntillosamente todo lo que modifica la ley bases, que de alguna manera se va a ir notando, o el común de la gente lo va a ir notando justamente cuando se vea perjudicada y se desayune con que de la noche a la mañana hay un cambio en cuanto a trabajador-trabajadora a partir de esta ley, digamos, ¿no? Absolutamente, y que va a tener que judicializar su reclamo, y además para judicializarlo, algo que antes
en principio era más sencillo de obtener, el reconocimiento de un derecho en concreto, ahora además va a requerir que ese juez, que ese tribunal, declare la inconstitucionalidad de la ley, porque lo que antes era claramente la violación de un derecho, ahora pasa a ser el cumplimiento de la ley base. Digo, desde el punto de vista del empleador, ¿no? Claro. Matías, en términos generales, una pregunta casi de ciencia política la que te hago, pero ¿crees que estamos más cerca de niveles de judicialización amplios que vayan poniendo en entredicho la ley con una catarata de fallos, como ha pasado en determinados momentos con las leyes previsionales, por ejemplo, o por el contrario, crees que estamos más cerca y vamos vía a la extinción del fuero laboral, que sabemos es una pretensión de Sturzenegger y compañía? No, ninguna de las dos cosas. Las dos cosas tienen un viso de realidad y pueden ocurrir, o mejor dicho, la segunda parte, de la segunda posibilidad, indudablemente está ante las intenciones del gobierno, de este y de muchos otros. Siempre el fuero del trabajo ha sido atacado con distinta intensidad. Macri, por ejemplo, fue mucho más profundo, recordemos que atacaba a jueces directamente, pedía su juicio político, laborales, ¿no? Pero la destrucción del fuero indudablemente puede estar entre los objetivos. Pero lo que ocurre respecto a la judicialización es que esto se da en un contexto, además, socioeconómico, digamos, de crecimiento del desempleo, de caída de la actividad económica y por ende crecimiento del desempleo, caída de los salarios, y eso es lo que genera, y lo saben, y es uno de los motivos por los cuales digamos que se va hacia eso económicamente. No es no es un efecto colateral del desempleo, en muchos casos es buscado, porque actúa como disciplinador y como coerción para los trabajadores y las trabajadoras para no reclamar, porque indudablemente eso puede determinar que te quedes sin empleo, y si te quedas sin empleo además es muy probable que no consigas rápidamente otro, ¿no? El efecto disciplinador que genera el temor a perder el desempleo y entonces a renunciar al derecho. Matías, muchísimas gracias, ha sido muy claro y muy amable en atendernos. Bueno, al contrario, gracias a ustedes. Hasta otro momento. Gracias. Hablábamos con Matías Cremonte, abogado laboralista. Un panorama oscuro, muy oscuro, ¿no? Me parece